Pues se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación lo que es el Plan B, el famoso Plan B de reforma electoral, que realmente son reformas a diferentes leyes y la expedición de una nueva ley. Obviamente, pues, al entrar en vigor la ley, pues ya el primero que corrieron del INE fue el secretario general, porque la ley dice que se suprime ese cargo, habrá otros despidos. Sin embargo, el INE y muchas organizaciones, partidos políticos, pues ya están presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos legales sus iniciativas para abolir o declarar que no es constitucional algún artículo reformado, etcétera, etcétera. A ver, tú hablas de que hay un plan C contra el plan B, mi querido Eduardo. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, fíjate que todos supimos que hubo un intento en principio de poder reformar la Constitución en materia electoral por parte del presidente y a lo que se le denominó después el Plan A, que no tuvo la suerte o, si no la suerte, pues los números necesarios de votos para que pudiera reformarse la Constitución. Entonces el presidente consideró que si no pudo reformar la Constitución, lo que haría sería reformar las leyes electorales, leyes secundarias no constitucionales, a lo que él denominó el Plan. A ver, no hagamos tanta historia porque lo hemos platicado 100,000 veces. Bueno, para decir A, B y C. En materia. Y en materia, el Plan C ahora corresponde a aquellos que no consideran que estas leyes estén dentro del cuadro normativo constitucional, y el Plan C implicarían todas aquellas impugnaciones que pueden darse en contra de estas leyes que fueron publicadas, las primeras el 27 de diciembre, 2, y las otras 4 el día de hoy por la madrugada. Contra estas leyes, pues hay diferentes formas de impugnación. Hay controversias constitucionales, hay acciones de inconstitucionalidad que son directas a la Corte, que la Corte tiene que resolver y que todos sabemos, o lo hemos dicho, se ha expresado por muchos medios, que se necesitan 8 votos de los ministros para que se declaren estas leyes inconstitucionales. Pero también existe la posibilidad de que gente afectada en forma directa pueda acudir a los juicios de amparo. En el caso, por ejemplo, el secretario ejecutivo, ¿no?, del INE, precisamente Edmundo Jacobo, que una cosa muy específica, en el decreto se establece que todas las normas que se reformaron la nueva ley entrarían en vigor al día siguiente, pero con respecto al secretario ejecutivo, decía que el día de su publicación, o sea, hoy, debía dejar su cargo. Y el presidente estaba feliz, diciéndole qué quiere, chamba, para el resto de su vida. Ya llevaba 14 años ahí el señor Jacobo, que ni que fuera beca. Lo comparó con Porfirio Díaz. Es que, bueno, 14 años no son 30, ¿no? A ver, oye, yo creo que el presidente entonces debería comparar a Nicolás Maduro con Porfirio Díaz o al dictador de Nicaragua con Porfirio Díaz. Pero bueno, cada quien habla de sus gustos y disgustos, ¿no? Cada quien. Ahora, aquí lo interesante es que con estos medios de impugnación, ya sean acciones o controversias constitucionales o amparos... A ver, ¿cuál es la diferencia? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre una acción y una controversia? Mira, tiene que ver con relación a los órganos que tienen derecho en principio a promover estas acciones y las razones por las cuales se dan. Las controversias constitucionales se da cuando hay un conflicto entre dos órganos por una ley. Aquí, por ejemplo, una controversia constitucional, de manera de ejemplo, es las reformas que hace el Congreso que afectan al INE como un órgano autónomo. Aquí hay un conflicto entre autoridades, ¿sí? Esa es controversia constitucional. A ver, la controversia constitucional, para que sea válida, necesita 6 de los 11 u 8 de los 11. 8 igual. Tanto en la controversia como en la acción de inconstitucionalidad se necesitan 8 votos para que se declare la inconstitucionalidad o la invalidez.
Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad, se le da facultades constitucionales a determinadas personas o grupos jurídicos para que impugnen estas normas por ir en contra de la Constitución. Ya no es tanto el que te metiste en mis atribuciones, como sería el INE contra el Congreso. Aquí es un partido político que reclama la inconstitucionalidad, el 33% de los diputados, el 33% de los senadores. Al final de cuentas, la Corte... ¿Y ahí también tiene que ser 8 votos de la Corte o 5? 8 para que se declare la inconstitucionalidad. Ok. ¿No? Y aquí lo interesante será si se va a otorgar o no la suspensión. Sabemos que con las 2 primeras leyes que se publicaron el 27 de diciembre, el ministro Pérez Dayán determinó otorgar la suspensión, entre otras cosas porque no podía aplicarse estas reformas a los procesos electorales que ya están en marcha, claro. Coahuila y Estado de México. Pero también el ministro estableció que podía haber en una preanálisis, fíjense, preanálisis de la Constitución, que sí podría existir una violación a nuestra Carta Magna, y por eso dice, en principio, suspendo. Pero es la opinión de Pérez Dayán. Tendrán que estar de acuerdo otros 7 junto con él para que... No, mira, claro, en cuanto al fondo. La suspensión ya lo otorgó Pérez Dayán, es decir, oye, la ley no la puedes aplicar, eso es la suspensión. Okay. Pero el gobierno federal ya impugnó y será el Pleno de la Corte quien resuelva si queda o no la suspensión vigente, ¿no? Rodrigo, al rato vamos a seguir con tu tema, para que no haya... Porque tú traes otro enfoque de este tema. Vas. Sí. Oye, decía yo, lo que está diciendo ahorita precisamente Eduardo Sodi, creo que hay 2 formas. La controversia constitucional que hacen las instituciones y el amparo que puede ser el afectado, el ciudadano afectado, que es como el caso de los secretarios ejecutivos, ¿no? O el secretario ejecutivo que se fue. O los porque partidos. No creo que la eliminación de las 300... Pues yo creo que más que eso, ¿no? Por el Congreso, o sea, por todo el cambio que hubo. Les sacaron de su trabajo. Mira, yo podría decir que hasta los ciudadanos tenemos derecho a acudir al amparo si consideramos, yo así lo considero, que puede existir una violación a nuestros derechos democráticos en cuanto a que nuestro voto no sea libre y eficaz. Pero ¿cómo lo demuestras ante la Suprema Corte que tu voto no va a ser libre? Bueno, precisamente tu concepto de violación a la Constitución es establecer que las reformas en sí mismo merman la capacidad de operación del instituto, lo que no va a permitir a lo mejor una instalación de casillas, no va a permitir un conteo adecuado, no va a permitir que las papeletas una vez votadas lleguen a su destino. En fin, que serán los mismos argumentos que se harán valer en las acciones y controversias constitucionales. Georgina. Yo creo que, no sé cuánto creen ustedes que vayan a contar los votos de los ministros, es decir, si van a declarar inconstitucional el Plan B. El presidente dijo hoy que él se había equivocado al proponer a algunos ministros al Senado. Y que dijo que se equivocó dijo que se equivocó con los 4 que ha propuesto. Bueno, no con y que probablemente sí. Casi dijo que con todos. Dijo, bueno, no todos, ¿no? Casi dijo primero que dijo todos, yo lo siento, primero dijo todos. ¿Cómo? Bueno, entonces, pues, si realmente le ven futuro a la inconstitucionalidad del Plan B. A ver, yo creo que esto es un volado, ¿no? Yo creo que, yo no estoy de acuerdo que lo del domingo pasado haya sido para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así lo están vendiendo ya algunos, que no fue para exigir no me toquen al INE, y porque por eso pusieron el templete enfrente de la Suprema Corte, y que por eso el exministro Cosío dijo, y aquí los de la Suprema Corte. Yo creo que la Suprema Corte tiene que trabajar sin presión ni del presidente, ni de los detractores del presidente. Los ministros y ministras, para ser correcto políticamente, deben pensar únicamente en lo que señala y marca la Constitución, no lo que le estén presionando de un lado o de otro, la verdad. Pero además hay una cosa, no todas las normas que se publicaron o cada artículo son inconstitucionales.
Claro que no. Las impugnaciones van a ser en determinadas disposiciones que parece ser que pueden afectar la vida útil, digamos, del INE. Y la Corte va a resolver sobre cada disposición y podrá decir, esta sí es inconstitucional, esta no, esta sí. Y bueno, con esa libertad de la que tú hablas, tocayo, y resolverán pues, de acuerdo a su interpretación respecto a la norma mayor, ¿no? Y mi deseo es de que cada uno de los 11 actúe con libertad y sin compromisos políticos. ¿No? Es lo deseable. Esperamos. Es lo deseable. Vamos a ver si tal vez estoy pecando de optimista y de ingenuo, ¿no? Pero vamos a los mensajes. Ojalá así sea. Ojalá.